alegre de estar en la presencia del Señor. ¿Cuánto le gustaría que tuviéramos servicios como estos todos los días? 3 servicios al día, ¿verdad? 2 en la mañana, 1 en la tarde, pero todos los días. Que dependiéramos enteramente de Dios, ¿verdad? Que nos sostuviera y en los breaks nos salimos, ¿verdad? A predicar el Evangelio, a hablarle a la gente. Que se vengan a conocer al Señor. Bien, pues vamos a recoger una ofrenda, hermanos, para el Señor, ¿verdad? Y se acuerda cuando Pablo le habla a los corintios y acerca de la ofrenda, ¿verdad? Para los santos que estaban en necesidad en Jerusalén. Y hay algo que me llama la atención, fíjese, ¿cuántos son verdaderos adoradores? Nosotros a nuestro criterio, ¿verdad? A veces, pues si nos calificamos a nosotros mismos como, pues somos aprobados, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando nos medimos con la palabra de Dios para ver si verdaderamente somos esos verdaderos adoradores que Dios busca, ¿verdad? Que le adoren. Y ahí es donde nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad? De nuestra realidad, en dónde estamos. Y sabe, Dios es tan maravilloso, tan bueno, nos ama tanto, que Él cada día nos va formando. Cada día nos da una nueva oportunidad, nos enseña, ¿verdad? A través de su palabra, a través de sus siervos, ¿verdad? Y Pablo le decía a los corintios, dice que ellos pedían a Pablo que les diera la oportunidad de participar en esa obra, ¿verdad? De enviar una ofrenda para los santos que estaban en necesidad en Israel. Pero lo que a mí me llama la atención es ahí en el capítulo 8 de 2 de Corintios, no lo busquen, nada más se lo voy a leer. Y dice que Pablo se sorprende, ¿no? De la fe de los hermanos que su corazón, su vida verdaderamente estaba con Dios. Y dice que se dieron, dice, no como lo esperábamos, ¿verdad? Que solamente pues fueran generosos de corazón, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, dice, y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Algo que aprendíamos hoy en esta mañana es de que si nosotros, ¿verdad? No aprendemos primeramente como hijos de Dios, como adoradores de Dios, darnos a nosotros mismos, a Dios, pues va a ser muy difícil no darle a Dios de lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces yo le invito a que consagre, hermano, su ofrenda, lo que usted haya dispuesto en su corazón para Dios en este día, y vamos a entregárselo con acción de gracias, amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, de poder adorarte, Señor, de podernos acercar a ti, Señor, confiadamente. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que recibas esta ofrenda, Señor. Tú conoces nuestro corazón, que lo damos, Señor, por agradecimiento, con alegría, Señor, hacia ti, porque tú nos has dado, Señor, la vida, las fuerzas, la sabiduría, Señor, para hacer nuestro trabajo. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, y te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestra ofrenda que traemos para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. En lo que nuestros hermanos pasan, solamente quiero recordarle que terminando este servicio va a haber un receso y nos volvemos a reunir aquí a las 7 de la tarde para nuestra quinta conferencia. Y si usted desea el material, pasa a ver a nuestro hermano Boris ahí en la cabina de sonido. Si usted desea los CDs en audio, ¿verdad? Le dice a él para que le hagan el set. Y si lo desea ver nuevamente en vivo, en video, lo puede ver ahí en la página de Ustream, Casa de Oración Seattle. Nada más lo busca Congreso de Alabanza, Verdaderos Adoradores. Y ahí van a estar todos los videos, hermanos. Si usted lo quiere volver a ver, ahí van a estar ya disponibles, yo creo ya para el lunes o martes, ¿verdad? Ya van a estar ahí. Y por último le recuerdo una vez más, los niños que se quedan aquí en el santuario, hay que tenerlos, ¿verdad? Controladitos. Si su niño se pone inquieto por cualquier razón, ¿verdad? Porque a veces sabemos que los niños pues no aguantan tanto, ¿verdad? Como los adultos. Ahí al fondo hay un cuarto con audio también que se puede escuchar la predicación, ¿verdad? Y ahí su niño pues puede estar más libre, ¿sí? Y por último, bueno, pues voy a dejar este lugar a nuestra hermana Maite, ¿verdad? Ella nos va a compartir. Y pues vamos a gozarnos, hermano, ¿sí? Vamos a seguirnos edificando en la palabra de Dios, amén. ¿Me lo quita, por favor?
Pues aquí estamos de nuevo y yo quiero decirles que qué privilegio y qué gozo que ustedes puedan traer a sus hijos. Es algo hermoso ver a jóvenes y ver a niños, y sabemos que de repente hay cosas que se cansan, ¿sí? Pero cuando nosotros los exponemos a la presencia de Dios, Dios hace algo en sus corazones, y eso que estén ellos aquí, pues estamos creyendo, ¿verdad?, que el Señor puede hacer algo en las vidas de ellos y puedan ser instrumentos postreros, ¿verdad?, en el tiempo venidero de lo que Dios quiere hacer en esta nación. Necesita levantar el Señor un pueblo fuerte, un pueblo santo, un pueblo genuino, ¿sí? Un verdadero adorador. Y qué bueno que exponen a sus hijos, los dejan que se expongan a la presencia de Dios y a escuchar la palabra del Señor. Esas semillitas que de repente ellos toman y que quedan grabadas ahí en su corazón son herramientas para que usted después tenga una conversación con ellos y pueda platicar en la mesa, que pueda dejar el celular guardadito y pueda platicar con sus hijos de lo que Dios habló, de lo que ellos entendieron. Porque ¿sabe qué? Estamos viendo tiempos muy difíciles donde los niños ya no tienen temor de Dios y donde ellos están viendo cosas que nosotros los adultos no llegamos a ver, y ellos lo están viendo en su niñez. Entonces, si ustedes pueden imaginar el impacto que ellos tienen de lo que el mundo les está ofreciendo, de lo que ellos están viendo afuera, ¿se pueden imaginar la manera en que ellos van a crecer con esa mentalidad, con este tipo de cultura, donde tú puedes hacer lo que sea y no hay ningún problema, porque la sociedad lo ha establecido así? Es terrible, mi hermano, es terrible la generación que va a venir. Las generaciones que se están levantando sin temor de Dios serán terribles. Y desgraciadamente yo pienso en mis nietos, que espero Dios me dé, ¿verdad? Pero a veces pienso eso y digo, ay Señor, creo que no me gustaría tenerlos, no me gustaría que vivieran esta calamidad. Pero el tenerlos usted aquí de verdad es una bendición, y yo oro y digo, Señor, gracias, gracias Señor, tócalos y haz con ellos tu voluntad. Se necesitan hombres instruidos en el temor de Dios, hombres, niños, jóvenes instruidos en el temor de Dios, que sepan quién es Dios. Y yo voy a dar este tema que voy a hablar con ustedes, se llama adorando a un Dios santo. Adorando a un Dios santo. Dice Isaías 6, del 1 al 7. Si tienen su escritura, los espero. Y en algunas cosas me voy rapidito porque sí me gustaría terminar este tema. Dice Isaías 6, en el año que murió el rey Uzías. Si los niños están ahí y traen su Biblia, búsquenla y lean conmigo. Cuando ustedes estén grandes, nadie les va a engañar. Ustedes mismos se van a dar cuenta que ustedes lo leyeron. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías está hablando de que estaba viendo esa escena, esa visión, ¿sí? O posiblemente era algo real lo que estaba sucediendo dentro del templo. Pero dice, en el año en que murió el rey Uzías, Isaías estaba teniendo esta visión. Uno había muerto, pero el otro se le estaba dando la oportunidad de conocer a un Dios santo. Dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Jóvenes, niños, ¿ustedes han visto los ángeles en alguna portada? ¿En alguna revista? ¿Han visto a los ángeles? Tienen 2 alas, ¿verdad? ¿Sí han visto los ángeles? En alguna fotografía tienen 2 alas, pero aquí estamos viendo un tipo de ángeles o serafines muy especiales. Tenían 6 alas,
Con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Es cuando decimos que el Señor es 3 veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Qué maravilloso es saber que donde usted va es su lugar. ¿Sí? Todo el espacio y el tiempo es un lugar donde está lleno de la gloria de Dios. Y ellos están proclamando lo que es. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Allí está su gloria. Que Dios no se manifieste es algo muy diferente, pero su gloria está ahí, porque Dios es omnipresente, es uno de sus atributos, que Dios está en todo lugar. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿No estamos habitando en un pueblo así? Pero también nos hemos contaminado nosotros. Dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ya no estaba el rey Uzías, estaba el Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites escucharte esta mañana, nos permites proclamarte y nos permites, Señor, la oportunidad de ser bendecidos por ti, Señor. Te damos gracias porque es un honor, Señor, el ser bendecidos de tu mano, Señor. Te pedimos, Dios, con todo el corazón, Señor, te suplicamos, Padre, que te hagas presente en medio de tu iglesia. Que te hagas presente en medio de estos jóvenes, de estos niños, de sus padres, Señor. Te pedimos tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, Señor. Que sean tus palabras, Señor. Que sea tu denuedo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo obrando en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en medio de nosotros. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe el honor que tú te mereces, porque aquí estás, Señor, sentado en un trono alto y sublime. Te damos la gloria, Señor. Amén. Dice la escritura aquí en el versículo número 1, en el año que murió el rey Uzías. La vida de Uzías era muy diferente en su comienzo. La vida de Uzías era diferente totalmente. Dice la escritura en 2 de Crónicas 26:4. Vamos a ver algo de la historia de este rey y vamos a ver qué fue lo que sucedió y por qué Isaías estaba diciendo estas palabras en el año en el que murió el rey Uzías. Sucedió algo muy triste y muy desastroso en su vida, que posiblemente pueda pasarnos a nosotros. Dice allí, ¿quién era este rey, verdad? Dice 2 de Crónicas 26:4, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía este rey? Jóvenes, ¿cuántos años tienen ustedes? Dios está preparando una generación diferente. Dios está preparando una generación llena de poder, que tenga entendimiento, porque tiene que ser más fuerte que el pensamiento de este mundo.
Dice, 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y me voy a brincar, bueno, vamos a seguir con el 4. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Hizo lo recto conforme a todo lo que su padre le enseñó. Por eso es tan importante que los padres estén aquí con sus hijos, porque él hizo lo recto conforme a lo que el padre le enseñó. Ustedes tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad como padres, una responsabilidad muy fuerte. Y dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué fue lo que hizo? Persistió, estuvo allí, aferrado, en otra palabra, aferrado, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué dice la Escritura? Él le prosperó. Pero no solamente en cosas espirituales, se añadieron todas esas cosas materiales. Vamos a ver más adelante la historia. Y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Me brinco a Segunda de Crónicas 8. Dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. O sea, ellos habían obtenido estos ingenieros para poderse proteger contra los enemigos, y tuvieron que hacer todo este tipo de máquinas. Y su fama, dice, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién fue ayudado maravillosamente? Por Dios. Por Dios. Y dice, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y podemos ver ahí un problema grave cuando nosotros dejamos de reconocer, ¿sí?, y de buscar nuestra relación con Dios, porque el poder y la fama corrompen el corazón. Si nosotros no estamos humildemente, ¿sí?, postrados y dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios. Dice más adelante, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas cuando ya era fuerte, dijo, yo no te necesito, Dios. Nabucodonosor le pasó exactamente lo mismo, viendo todos sus reinos, viendo todo lo que había logrado, y él dijo que el poder de su fuerza había logrado eso. Y tenemos que reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Todo. Él nos da el poder, dice la Escritura, para hacer riquezas, pero proviene de Dios, no es de nuestra propia fuerza. Dice, entonces, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Entonces vemos que el poder, la fama, corrompen el corazón. Que tenía él, pensó, yo creo que tenía fuero espiritual, ¿verdad? Que ya había llegado a un nivel donde tenía un conocimiento tal de Dios que él podía hacer todo. Pasó eso mismo con Lucifer. Él creía que el lugar que Dios le había dado para cuidar la gloria de Dios, se quiso hacer semejante a Dios. Y fue su ruina también. Entonces nunca vamos a tener fuero. Siempre Dios, no importa el conocimiento que tenga, no importa los años que tenga. Entre más conozco a Dios, más humilde debe ser mi corazón. Más necesitado debo estar de Dios. Un corazón que verdaderamente se humilla siempre tendrá un corazón quebrantado. Nunca enaltecido ni famoso.
siempre estará de rodillas, porque está a expensas de que Satanás, ¿sí?, sea lo quebrante. Entonces no tenemos fuero, no tenemos fuero. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Isaías? Miren, vamos a ver, Segunda de Crónicas, por favor, 26:15, vamos a bajar poquito ahí mismo, al versículo 15. Dice, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Tuvieron que ser valientes porque se estaban metiendo con el rey, pero era más su celo de esos sacerdotes, ¿sí?, que el temor al rey. Fíjense bien lo que hicieron. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados. Él no estaba consagrado para eso. Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Qué tremenda situación. Qué horrible terminar en una situación así. Dios le había dado el poder, tenía mucha fama alrededor. Sin embargo, se enalteció en su corazón, se corrompió. Uno de los requisitos de los sacerdotes es que deberían de tener una vestimenta especial en el Antiguo Testamento, que simbolizaba una consagración. Cada parte de la vestimenta era consagración a Dios, que debe de tener todo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Somos linaje escogido, somos una nación santa, somos sacerdotes de Dios, que debemos de tener, ¿sí?, una vestimenta para poder oficiar nuestro sacrificio delante de Dios. No podemos llegar a ofrecer nuestro sacrificio si nuestros corazones son impuros, no podemos. Y era tan importante esta vestimenta y esa consagración que estos sacerdotes eran 80 y se lo quisieron impedir. Tú no puedes, Usías, tú no puedes hacer esto porque tú no estás consagrado. No estaba consagrado para ese oficio, para ese ministerio, ¿sí? Solamente aquellos que están consagrados pueden ofrecer ese sacrificio, pueden acercarse a Dios, nadie más. Todos tenemos la libertad de hacerlo porque se rompió el velo y nosotros tenemos acceso, pero el requisito es el mismo, mi hermano. Para poder acercarse a Dios debe de haber una consagración total, total. Y vamos a ver, dice que le salió lepra en la frente. ¿Por qué en la frente? Una de las vestimentas del sacerdote era traer un turbante de lino fino. El lino simboliza pureza, pureza en tus pensamientos, pureza en todo lo que entra aquí adentro. Simboliza que debe de estar puro todo lo que entra a mi mente, porque todo lo que entra a mi mente baja a mi corazón, y de la abundancia del corazón, ¿sí?, sale. Por eso Isaías decía, soy inmundo de labios. Él sabía su condición, porque habito entre hombres inmundos también. Entonces, ese pequeño parte de la vestimenta era muy pequeña, era la más pequeña de toda la vestimenta del sacerdote, pero debería de traerlo, ¿sí?, el que oficiaba los sacrificios, y Usías no lo tenía. Hablaba de consagración y tenía ese
ese turbante, vamos a ver la escritura, Éxodo 28, si están anotando, anótelo, yo se los leo, es Éxodo 28, cuando Dios le dice a Moisés cómo deberían de ser estas vestimentas, y yo ya les estoy diciendo el uso que tenían, dice así, 28:36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Es una grabadura que debe de estar hundida, que debe, sí, como cuando sellan a los caballos y a los animales, algo que no se podía borrar. Dice como grabadura de sello, y debería de decir esta lámina, santidad a Jehová. Y él no estaba consagrado. Y la pondrás con un cordón de azul. El cordón de azul simboliza, según las escrituras, toda la Biblia tiene diferentes colores y cada uno tiene diferentes simbolismos. El azul representa la divinidad de Dios, representa los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios fueron dados del cielo, y ese color habla del reino celeste, del reino celestial donde Dios habita, ¿sí? Entonces cuando está diciendo y la pondrás con un cordón de azul, está hablando que sus mandamientos deberían de estar puestos aquí, ¿sí? Eso es lo que simbolizaba. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. O sea, que se vea ese cordón azul, que los mandamientos del Señor están sobre mí, que los mandamientos del Señor gobiernan mi voluntad, gobiernan mi vida. Y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas, cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que tengan gracia delante de Jehová. Entonces podemos entender por qué el rey Usías fue lleno de lepra, porque él no tenía, ¿sí? Sus pensamientos no estaban siendo gobernados por la voluntad de Dios, por sus mandamientos, por su divinidad, no estaba siendo gobernado. Para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Quién quiere entrar al santuario de Dios y obtener gracia? Yo quiero. Yo no quiero ser desechado. Yo quiero que cuando yo me reúno con mis hermanos, ¿sí?, yo pueda ser bendecida, yo pueda ser ministrada, yo pueda ser equipada por la presencia de Dios. Entonces vemos aquí algo importante. Adoración es vivir para Dios, es Dios en ti, es obedecerlo, ¿sí? Eso no debe de cambiar, no importa el tiempo que tú tengas, no importa la iglesia tan grande que tengas, no importa, ¿sí?, la fama que tú alcances. Dios debe gobernar tu mente y tu corazón. Un hombre, William Temple, decía unas palabras acerca de la adoración, y él decía: adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación por la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Nuestra mente debe dedicarse a Dios, toda nuestra voluntad. Entonces fue en esos días en que murió el rey Usías que Isaías vio la visión. ¿Podemos entender ahora un poquito más el panorama? Él acababa de morir. En los días que murió el rey Usías, es que Isaías vio esta tremenda visión.
Sería una visión o no, pero él estaba teniendo este encuentro, esta experiencia con Dios que lo deja perplejo, asombrado, temeroso, porque era terrible estar allí. Porque estaba viendo la majestad de Dios. Dice capítulo 6.1 más adelante, vi yo al 6.1 de Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Alto, de estatura alta, quiere decir elevado. Sublime quiere decir alto, grande. Quiere decir que Él estaba sentado, que estaba reinando. Cuando alguien está sobre nosotros, podemos decir que tiene el control de todo. Él está sobre nosotros. Debe de tener el control de todo. Su trono es alto y sublime. Siendo alto, mi hermano, no es fácil de alcanzarlo. Isaías lo estaba viendo, que era alto y sublime. Y cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez y podemos ver que Él es alto y sublime, nosotros debemos sentirnos confiados, protegidos, amados, de que nuestro Dios es alto y su trono está alto y sublime. No es cualquier Dios. No es un Dios Mahoma que tienen por ahí, ¿verdad que no? No es una imagen de esas, no. Su trono es alto y sublime. Y eso nos da la seguridad en qué Dios nosotros hemos confiado. A qué Dios nosotros le hemos dado nuestra vida. Nos hemos depositado en sus manos. Quiere decir que Él tiene estándares más altos, demandas más estrictas, pero también privilegios y bendiciones más altas. Se trata del reino de los cielos en la tierra. Su trono es sublime, no es una creación del hombre. Esta clase de vida no puede fabricarse con manos humanas, es la obra de Dios, es un reino sobrenatural y los hijos de Dios debemos de vivir sobrenaturalmente todos los días debemos esperar la voz de Dios, la respuesta de Dios, la guianza de Dios, todos los días, porque nosotros somos propiedad de Él. Amén, hermanos. Si tan solo supiéramos, mi hermano, cómo viviríamos bajo el control de este trono. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra propia voluntad, no en la voluntad de Dios. Esto es excelso, elevado sobre todos los demás tronos. Es un trono muy alto, no solo porque trasciende, sino porque domina todo, controla todo. Isaías estaba viendo esto de la vida de Jesucristo allí. Sobre un trono, uno sentado, uno que está reinando, uno que debería estar en nuestro corazón reinando también. Ver al rey en su trono, Isaías pudo apreciar a Dios, es ver su señorío, ver su majestad. Yo le pido a Dios, Señor, haznos ver esas glorias, haznos ver tu presencia, haznos ver esa pequeña borde de su manto, de esa dignidad en medio de su iglesia. Si tan solo esa pequeña parte, porque no podríamos ver a Dios cara a cara, pero con esa parte tan pequeña nos da la vida, mi hermano, nos da poder, nos da gozo inefable, nos da paz, una paz que el mundo no da, no lo da, ni el hombre más rico puede tener esa paz. Aunque haga todos los viajes increíbles y conozca las tierras más extrañas y coma en los lugares más privilegiados, jamás podrá tener esa paz que solamente Dios nos da. Tenemos que vivir esa parte sobrenatural. Hay mucho más de Dios de lo que hemos experimentado el día de hoy. Hay mucho más, mi hermano, hay mucho más. No tengamos un trono vacío, no tengamos una religión hueca de apariencias y decir que soy cristiano y no tenga ninguna experiencia con Él. Si usted se humilla, mi hermano, Dios lo va a exaltar,
Dice la Escritura, humíllese, Dios nos va a exaltar. El trono tiene un rey. Mira la calma, mira su tranquilidad, su paz ahí sentado. ¿Se puede imaginar a ese trono ahí y él sentado sobre ese trono? Y puede ver el esplendor que estaba viendo Isaías. La seguridad de ese reino inconmovible. Ese es el rey que nosotros queremos. Ese es el rey al que nosotros cantamos, al que amamos. Busquemos ese rey, mi hermano. Hay mucho más. Sin embargo, comparando a este rey con el frágil rey Usías, todas nuestras esperanzas serían inciertas. ¿Quién es el rey que está sentado en su trono? ¿Quién es el rey que está sentado en su corazón, mi hermano? ¿Realmente él está reinando? Solo hay un rey en el trono y debes dejar que él se siente y gobierne en tu corazón cada día. No tomes decisiones. No digas voy a ir. Si Dios quiere lo voy a hacer. Pero tú tienes, es el dueño de tu vida. Déjalo que él reine. Déjalo que él reine sobre tu corazón, sobre tus hijos. Solo uno puede estar sentado en el trono. No pueden estar dos. No puede haber dos dioses sentados en el mismo trono. No puede. Eso fue lo que pasó con Lucifer, ¿verdad? Él quiso poner su trono a un lado del trono de Dios. ¿Y qué pasó? Se convirtió en diablo. Y él está reinando en esta tierra. Se convirtió en diablo. No podemos mantener nuestro trono y hacer las cosas a nuestra manera. Debemos dejar que Dios esté reinando, mi hermano, soberanamente. Deje que Él esté reinando sobre su vida, sobre su esposa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre todo lo que a usted le pertenece aquí, sobre su vida misma. Isaías había visto un trono alto y sublime, es decir, que era exaltado por encima de todo dominio absoluto, soberano y sobresaliente. Sobre todo lo que hay, Él estaba reinando. Isaías estaba viendo esta visión y debemos reconocer que hay un trono más alto, un trono de gloria ante el que nosotros debemos adorar. Cuando estamos aquí reunidos, mi hermano, levantando nuestras manos y cantando, no lo hagamos a la ligera. No lo hagamos solamente porque tenemos que repetir. Tengamos en cuenta que al que estamos nosotros exaltando, glorificando, declarando su poder, declarando su palabra, declarando quién es Él para nosotros, lo debemos de hacer humildemente, reconociendo que Él está sobre todo en nuestras vidas. Un trono de gobierno es el ante el que debemos de someternos. Un trono de gracia al que nos podemos acercar confiadamente, porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro amigo. Él no nos llamará más siervos, nos llamará amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Nos llama amigos porque nos enseña quién es Él. Qué privilegio, mi hermano, qué privilegio tenemos. No lo desechemos. El pueblo de Egipto dijo, cuando salió de Egipto y se empezó a quejar, ¿sí?, de la comida liviana, que era un pan liviano lo que estaba dando. ¿Sabe qué? No quisieron conocer quién era Él. Entonces vemos que Isaías vio la misma gloria de Dios. Isaías había visto las cosas que Dios había creado, pero no había estado en la presencia del que no fue creado. Él no fue creado. Él solamente había visto su creación, pero no había estado nunca en la presencia del que no fue creado. Ante ese trono es el que nosotros adoramos, mi hermano. Ante ese trono es donde nosotros como hermanos nos juntamos para levantar nuestro ser y decirle, Señor, te necesito. Te necesito. Mi vida sin Cristo no tenía sentido. Mi vida sin Cristo era vacía, frustrada, agobiada. Pero cuando llega Cristo al corazón de nosotros, nuestra vida tiene sentido, ¿verdad?
Amén. Fue Dios mismo quien quiso revelarse al hombre, ¿sí? Y Isaías tuvo ese privilegio. Vemos en Job 42, del 5 al 6, la experiencia que también Job tuvo, exactamente la misma. Decía Job: de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es un nivel donde Dios nos quiere llevar como iglesia, como pueblo santo, conocer, y no solamente de oídas, sino poder ver la grandeza de Dios y poder sentir su poder en medio de su pueblo moviéndose. A ese nivel nos quiere llevar el Señor. Búsquele, mi hermano, tenga tiempos con Él. Mire, si a usted le gusta mucho estar en su celular, mensajeando con sus amigos y con sus amigas, déjenlo a un lado y diga: este es un tiempo para Dios. Ya que tenga un tiempo con Él, humildemente, ¿sí?, deje que Dios obre en usted. Allí donde la puerta está cerrada, dice la Escritura, métete ahí en tu cuarto, cierra la puerta y ahí yo te voy a oír. Y lo que hagas ahí en secreto, yo te voy a recompensar en público. Qué maravilloso ver el poder de Dios cuando usted sale a su trabajo y siente el poder de Dios fluyendo por su boca. Y siente el poder de Dios que corre todo su cuerpo. ¿Ha tenido estas experiencias, mi hermano? Es maravilloso. Es maravilloso salir a la escuela con la seguridad de que Dios está respaldando tu vida. Que tú eres original, que tú no eres como todos los demás, porque eres un hijo de Dios. Y que, ay, sí, que acedo eres, ay, que tú eres bien diferente y tú no quieres hacer nada. Que eres especial, mi hermano, eres especial. Cualquier día usted se puede hacer como ellos, pero a ella les va a costar mucho hacerse como usted, porque usted está pagando un alto precio, muy grande. Job decía, cuando vio al Señor y cuando Él se manifestó a su vida: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Cuando uno tiene una comunión con Dios, una relación con Él y está reconociendo ese trono alto y sublime, usted no puede vivir con sus pecados ahí. No puede, mi hermano. Cuando usted quiere decir una mentirita, se siente mal de haber dicho algo que no era verdad. Se siente mal. Y él había visto a Dios y dice a Job: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando el Dios Santo se revela a su corazón, no puede ser la misma persona. Te aborreces tus iniquidades, aborreces lo que haces, y tiene que venir un arrepentimiento real, cada día, cada día. El sacerdote tenía que cuidar sus vestidos. Cuando él terminaba su oficio, él tenía que quitarse esas vestiduras, porque no podía andar donde sea con ese tipo de vestimenta. Él tenía que cuidar sus vestidos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar nuestras vestimentas, tenemos que santificarlas, purificar nuestra vida, ¿sí? Habla de purificar nuestro corazón. Éxodo 19:6. Dios le dijo a Moisés unas palabras muy importantes cuando él estaba siendo dirigido para que hiciera el tabernáculo y todo lo que tenía que hacer dentro de él. Y le dio unas palabras muy importantes. Dice Éxodo 19:6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sacó un pueblo de servidumbre, sacó un pueblo de Egipto, donde estaban siendo esclavos y donde tenían las costumbres que Dios odiaba, y lo sacó de ahí y le dijo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Quién debe reinar? Dios sobre nuestra vida, a través de Jesucristo. De un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y las estamos repitiendo hoy. Son las palabras que estamos repitiendo a los hijos de Israel, porque nosotros somos el Israel.
¿Sí? Vamos a pasar ahí mismo donde estamos viendo Isaías 6, dice, y sus faldas llenaban el templo. Vemos ahí que él estaba en un trono alto, sí, pero dice aquí que sus faldas llenaban el templo. Y aquí nos habla de una descripción de su dignidad, de su gloria, de su presencia y de su majestad. Cuando nosotros nos reunimos como pueblo, como iglesia, adorando a nuestro Señor, su dignidad se manifiesta entre nosotros. Ese es el deseo de nuestro corazón, que sea manifestada su dignidad entre nosotros. Porque muchas veces el Señor está aquí, pero no se manifiesta. Y aquí la Escritura dice, cuando Isaías estaba viendo esta visión, que sus faldas llenaban el templo. Y las faldas simbólicamente simbolizan su dignidad, su presencia, su majestad. Era un manto largo, era símbolo de gloria, era un símbolo de realeza. Era un manto que ocupaba todo el espacio disponible en el templo. Todos los que estaban ahí deben de ser tocados por la presencia de Dios. Y Isaías vio a este rey sentado en su trono, ¿sí? El rey Usías había muerto, pero el Rey de Reyes seguía reinando y sigue reinando y quiere reinar todavía. Pues podemos ver pues a un rey haciendo justicia. Hizo justicia con ese hombre que no se consagró. Yo ya hablaba hace rato, mi esposo hablaba que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero también es un Dios justo, mi hermano. En el pectoral de la vestidura del sacerdote tenía el pectoral del juicio. Estaba puesto ese pectoral, ¿dónde? En el corazón. O sea, Dios puede ser muy misericordioso y nos ha amado tanto, pero también va a hacer juicio. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Podemos ver su amor, por un lado toda su misericordia, y siendo paciente el Señor con cada uno de nosotros. Pero si nosotros no ordenamos nuestro camino, el Señor va a tratar duramente, como trató con el rey Usías. ¿Cuál es el alcance de estos vestidos? Sus faldas, dice, llenaban el templo. El mismo templo donde el rey Usías se volvió leproso, mi hermano. Es una visión diferente de Dios. Lo que fue juicio para el rey, resultó vida para el profeta. Dios parece decirle, yo cubro mi obra, yo cubro mi iglesia, yo tengo cuidado, porque estoy sobre todo. Dice el Salmo 133. Vamos a ver ahí algo bien especial, porque el borde de sus vestiduras, hablando simbólicamente de su presencia, se encuentra la unción que desciende de Dios mismo sobre nuestras vidas. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sobre quién empieza esta unción? Sobre la cabeza principal del sacerdote, sobre el pastor y luego sobre toda su iglesia. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, mi hermano. ¿Quién quiere tocar el borde de su manto? Yo quiero tocar el borde de su manto. Dice Mateo 9:20, cuando tocó a esta mujer de flujo de sangre, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto,
voy a ser salva, voy a ser sana. ¿Cuántos venimos aquí buscando su salvación? ¿Cuántos venimos aquí buscando su sanidad? Si tan solamente tocáramos ese borde. Depende de nosotros, piedras vivas. Depende de nosotros. Él busca corazones íntegros, limpios, puros, para que Él se manifieste en usted. Eso es lo que Él busca. ¿Usted quiere de esa dignidad? Dice Marcos 6:56. Marcos 6:56. Donde podemos ver también una cobertura de unción y sanidad. Dice, y donde quiera que entraba en aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Todos los que le tocaban, todos. Entonces vemos algo interesante, que el borde de sus faldas llenaban el templo, cubren su casa y lo que está dentro de ella. En su presencia podemos tener la seguridad, ¿sí?, de sentirnos protegidos. En su iglesia está la cobertura de Dios, donde el arrogante se vuelve leproso y se va con su frente leprosa, pero el que está limpio y puro va a tener la bendición del Señor. Dios se quiere manifestar entre nosotros, en nuestros corazones, mis hermanos. Dice ahí, ya vamos a terminar, por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Isaías estaba viendo lo que se estaba realizando alrededor del trono. No dice cuántos serafines eran, pero en la enseñanza pasada vimos otra visión que Juan tuvo de Apocalipsis, y donde decía que había millones y millones y millones de ángeles, ¿sí?, y todos los ancianos que estaban allí adorando al Señor. Y entonces podremos imaginar tantos de estos serafines protegiendo el trono de Dios. Estos serafines significan seres ardientes. Hebreos 1:6 dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Está hablando de Jesucristo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Es usted un ministro de Dios? ¿Es usted un siervo de Dios? Y a sus ministros llama de fuego. Serafines, este término se usa para describir igualmente a las serpientes en el Antiguo Testamento. Y mire, va a haber una relación que tiene estos seres ardientes, ¿sí?, en relación a la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Números 21:6 al 7 dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Cuántos no se han desanimado en el camino, mi hermano? Muchas veces, ¿verdad? Pero mire, tenemos que cuidar nuestras palabras. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra el que lo estaba dirigiendo, contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban diciendo, eres una bagatela. O sea, lo que tú nos estás dando, Señor, no sirve. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Esta es la misma palabra que se le está dando a estos serafines, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ese ruego debería de haberlo hecho el pueblo, mi hermano, pero no supo pedir. Se enojó contra Dios y le reclamó. Sin embargo, Moisés tenía otra actitud. Él le rogaba y le suplicaba a Dios. Y ahí ellos mismos le dicen, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Me voy a brincar al 8, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Juan nos habla de esta misma profecía, ¿sí? Dice que si el Hijo del Hombre fuera levantado, a todos iba a traer hacia sí. Estaba hablando de esa misma serpiente. Cuando una persona es mordida por una serpiente, el antídoto que le ponen a la persona para que no muera es el veneno de la misma serpiente, ¿sí? Jesucristo se vino a ser una serpiente. Cuando habla de bronce, el bronce en la Biblia significa juicio. El altar de bronce estaba hablando del juicio de Dios. El altar de bronce era donde el cordero era sacrificado, un cordero sin mancha, sin defecto, perfecto. Era un cordero puro, ¿sí? De 1 año. Él debería de ser limpio. Y este cordero era ofrecido para juicio del pueblo de Israel, y sus pecados fueran perdonados a través de ese sacrificio. Por eso el altar de bronce. Entonces aquí dice la escritura que ellos tenían que hacer una serpiente de bronce para que cuando miraren a ella, ellos pudieran ser salvados de su mordedura. Y en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Dios es levantado sobre nuestras vidas, cuando nosotros miramos a Él, somos salvos. Cuando nosotros reconocemos que Él está alto, porque dijo, pon una asta, ¿sí?, alta, una serpiente de bronce sobre una asta, o sea, quiere decir algo que se vea, algo que sea visible a todos los demás. Estamos viendo aquí entonces que Dios debe estar sobre todo, en un trono alto, sublime. Y podemos ver aquí esta connotación de que Él es el único, a través de ese fuego, de ese serafín ardiente, podía ser santificada la boca de Isaías. Serafín quiere decir que quema, que es ardiente. Un ser es como de fuego, y solo Dios tiene el poder para purificar, para limpiar, para afinar. Estos seres celestiales dejan ver su amor fervoroso por Dios, expresado con sus cantos. Un amor total, una reverencia total. Con 2 cubrían sus rostros. No podían ver, ni siquiera eran dignos de verlos, ni querían esos serafines que lo viera el Señor. Con 2 cubrían sus pies, todo lo que ellos hacían, todas las obras de ellos, y eran prontos para servir al Señor. Ellos cantaban, santo, santo, santo. Solamente podemos ver esta escena de estos serafines, de estos hombres de fuego adorando a Dios. Es algo espectacular e insólito. Estos seres angelicales no se dejaban ver por Dios, ni ellos lo miraban. Había una reverencia total. Ellos se sentían indignos, ¿sí?, pero estaban sirviendo con prontitud. Gracias, Señor. Mire, mi hermano, podemos ver esa plenitud de la pureza moral de Dios. Podemos ver que solo a Él le pertenece, a nadie más. Ningún hombre que se suba en este lugar
puede dársele gloria, solo a Dios. Él es el único perfecto, no puede ser de otra forma. Él es el único perfecto, moralmente perfecto. Debemos pasar por alto todo lo que le pertenece. Debemos pasar, por alto todo lo que parece ser bueno ante los ojos de los hombres. Porque ningún hombre es moralmente puro. Pablo, Pedro, Moisés, Elías, David fueron hombres buenos. Fueron hombres buenos que tuvieron una comunión con Dios, pero todos ellos eran pecadores. Todos ellos tenían fallas. Moisés tuvo que pagar un alto precio de no entrar a la tierra prometida por haber hecho algo indebido. Y era un hombre bueno, era un hombre obediente. Dice la Escritura que no se halló hombre más manso como él. Tenía características buenas que Dios puso en él, pero no entró a la tierra prometida por su desobediencia y por su enojo. ¿Puedes ayudarme, Chuy, por favor? Podemos ver algo muy importante entonces, que los serafines son criaturas angelicales al servicio de Dios, que gozan de un rango muy elevado, ¿sí?, en cuanto a privilegios y honores se refiere, pero están situados junto al trono celestial para cuidar la gloria de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, estamos cuidando su gloria, porque es a través del amor de usted, es a través del caminar de usted que conocen a nuestro Dios santo, santo, santo. Es a través de nuestra vida, mi hermano. Muchas veces no sabemos perdonar cualquier cosa. Muchas veces no sabemos amar. Dios nos ha expresado tanto su amor. Nos ha expresado de muchas maneras cómo nos ha amado. Dio la vida por nosotros. Usías, fue orgulloso. Se elevó contra él, se rebeló contra él, dejó de reconocer quién era él. Y pasó algo muy interesante. Cuando Isaías estaba ahí, dice que los ángeles, estos serafines, cuando Isaías vio toda esta escena, tuvo mucho miedo. ¿Por qué? Porque él era primo de Usías y él había visto cómo él había muerto. Ahora él estaba viendo al Dios Altísimo. Y la Escritura, ellos sabían que cuando ellos no podían ver a Dios, cualquiera que veía a Dios caía muerto. Y él decía, ¿sí?, él dijo, pobre de mí, que soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Rey. Y dice que viene a un serafín, agarra las tenazas, toma un carbón encendido del altar y quema su boca. Dice, porque soy hombre de labios inmundos. Cuando estamos hablando de ese serafín, eran hombres de fuego. Y dice que toma el carbón, podemos ver que ellos sabían todo con el tema del sacerdocio, porque se tenían que tomar con tenazas los carbones para ponerlos en el altar del incienso. Y esos carbones significan que es a través de la obra de Jesucristo que fue sacrificado, inmolado como un cordero por sus pecados y por mis pecados. Y es de la obra de Jesucristo que ese carbón lo toman ellos y lo ponen en la boca de Isaías. Y eso habla del perdón de Dios hacia nosotros. Es a través de Jesús, es a través de su obra que nosotros podemos estar delante del trono alto y sublime. Es a través de la obra de Jesucristo que la dignidad de Dios se hace presente para usted y para mí. ¿Qué necesita usted, mi hermano, que Dios no se lo pueda dar? Ellos tenían hambre y tenían sed en el desierto, pero no supieron pedirlo. Se quejaron contra Dios. Suplíquele, hermano, hable con Él. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, aquí conmigo? Dice el Salmo 89:6.
Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor. Dios grande y terrible, rodeado de seres celestiales. Cuando nosotros nos juntamos como iglesia, usted no se puede imaginar todos los seres celestiales que están alrededor, cantando al Dios santo, santo, santo. A Él sea la gloria, el imperio por siempre. Toda la gloria, toda la alabanza. Dice el libro de Hechos, cuando habló a esta voz en Isaías, habla de que los quiciales de las puertas se estremecieron. Y Dios empezó a hacer esta obra con Isaías. Pero en el libro de los Hechos, cuando llegó la fiesta del Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Y de repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Mi hermano, los apóstoles no tenían ningún poder. Ni ningún hombre en la Escritura tiene poder. Ningún predicador que se para aquí al frente tiene poder. Dios tiene el poder. Dios nos concede ser instrumentos solamente, portadores de la verdad. Pero Dios tiene el poder. Clame ahí, suplique ahí donde está usted. Haga un altar de ese lugar y clame al Señor y dígale: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Si sus labios están inmundos, pídale a Dios que lo purifique. Si usted necesita de esa dignidad, toque sus faldas, toque en su borde de su manto. Él es el que sana, mi hermano. Él es el que da el poder. Él es el poder de su espíritu está allí. Él da su espíritu a quien Él quiere y lo reparte como Él quiere. Yo le pido que si están sus hijos ahí, toque su mano con ellos y la misma oración que está haciendo para usted sea para ellos. No importa qué edad tenga su hijo. Dios reparte a jóvenes, ancianos. Deje que Dios haga su obra. Juan el Bautista también era un hombre de fuego, era como una antorcha. Él sabía quién era Dios, él sabía su mandato en esta tierra y nunca se quiso hacer más grande que Jesús. Era su primo y él sabía quién era él. Él era una voz que clamaba en el desierto y decía: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estaba repitiendo una profecía de ese hombre, del profeta Isaías. Enderezad el camino del Señor. Él sabía quién era Él. Él reconocía quién era el Hijo de Dios. También Juan dijo: he ahí el Cordero, a Él síganlo. Él también dijo: yo los bautizo en agua, pero viene otro tras de mí que los bautizará en espíritu y en fuego. Deje que Dios nos bautice, mi hermano. Deje que Dios haga su obra y nos capacite. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. Nosotros somos polvo y están contados nuestros días, pero tú eres Dios, Señor. Te reconocemos, soberano Señor, sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has alimentado todo este tiempo, nos has dado de beber, pero ahora queremos del agua viva, Señor. Queremos de ese pan del cielo, Señor, de ese maná que llena nuestras vidas, Señor.
sed de ti, Señor. Hay muchas cosas que no comprendemos, pero no queremos comprenderlas ahora, Señor. Tu palabra dice que lo comprenderemos después. Ahora solo queremos decirte a ti, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Debo de comportarme, Señor. Debo de caminar a la medida tuya, Señor. A la estatura tuya, Señor. Debo de comportarme como un verdadero hijo tuyo. Aquí estamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Y como Isaías decía, Señor, que somos hombres de labios inmundos, Señor. Y habitamos en un pueblo también de labios inmundos. Perdónanos, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros, Señor. Tú escuchas nuestra oración, Señor. Porque la oración del justo puede mucho, Señor. Y aquí estamos hablando contigo, Señor. Porque el único que conoce nuestro interior eres tú, Padre. Todos los que están aquí conocen una parte de nosotros. Pero tú sí conoces las luchas. Señor, tú conoces lo que hay dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Nos humillamos delante de ti, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Porque la unción bajaba sobre el sacerdote primero, Señor, sobre la cabeza de este lugar, sobre su cabeza y sobre sus barbas. Bajaba, Señor, el aceite de la unción. Queremos que tú te hagas presente, mi Rey. Padre amado, aquí estamos con mucha necesidad de ti, Señor. No queremos lo que el mundo está ofreciendo, Señor. Queremos de ti, Señor. No queremos que el mundo nos envuelva, Señor, en sus negocios, en la vida de este mundo. Queremos la vida tuya, Señor. Una vida de plenitud, Señor. Una vida sobrenatural. Una vida que pueda entender las cosas de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. De tu Hijo amado. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Del Cordero inmolado, Señor. En tu trono, sus faldas llenan el templo. Veo serafines cubriendo su rostro, cubriendo sus pies, dando voces uno a otro. Alto y sublime es el Señor, todopoderoso. Alto y sublime es el Señor, todopoderoso. Dice Santo. Dando voces uno a otro.
donde tú te estarás manifestando y conoceremos quién es el Dios vivo. Gracias, Señor. Podemos darle gracias, darle gracias al Señor. Gracias. No se trata de sentir nada, simplemente caminamos en fe. Decimos gracias, Señor. Gracias porque tú eres soberano en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pues gracias que estuvieron con nosotros. Nos vemos en la tarde a las 7 de la noche. Estamos una vez más aquí. ¿De acuerdo? Que el Señor les bendiga.